acuerdo hasta dónde llegamos. Terminamos. Creo que me salté. Recording progress. Este ejemplo lo hicimos. Porque hicimos todo completo. Hola, estoy tratando de recordar hasta dónde llegamos, porque no tengo las dos secciones prácticamente me descompone. Sí lo vimos, pero no lo terminamos, ¿verdad? Creo que lo hicimos a los golpes así. Sí, vamos a hacerlo con calma. Sí, vamos a hacerlo con calma. De cero todo. Este ejemplo, sí, yo creo que sí. Bueno, comencemos, pues. Vamos haciendo. Mientras yo me termino de instalar aquí, ustedes ya lo ven ahí. Ya compré el celular. Sí les conté, ¿no? Que me ya lo he comprado, pero no he instalado nada todavía. Entonces lo tengo, es precioso y no lo puedo usar. Porque me lo dieron a las 11:15 y tuve que venirme corriendo desde la Benavides para llegar a clase a las 2. Así que bueno, me eché mi buena carrera. Con morral y todo encima. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer primero un recordatorio. ¿Cómo era la historia? ¿Qué decía el teorema del estacionario? ¿Se acuerdan? ¿O lo busco? Lo busco para recordarlo y después volvemos a esto. A ver, estaba, de hecho creo que con ustedes me salté todas las cosas para hacerlo bien una vez. A ver, está. ¿Okay? Quiero sentir bien con eso de que mi grabación sí se escuchaba perfecto. Porque, no, todo el mundo me dice, pero ¿por qué tendrías tanto? Para que queden las grabaciones. Bueno, a ver, recordemos que este teorema lo que nos dice, o sea, la gracia es que estamos calculando este tipo de límites, ¿no? Estamos calculando el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que xn sea igual a j, dado que x0 es igual a y. ¿Okay? Y yo les había dicho que lo que hacía este teorema era precisamente responder a 3 preguntas. Una de las preguntas era esto, ¿cuándo existía ese límite? Y de hecho este teorema aquí lo dice, ese límite existe. Ahí está la respuesta a la pregunta, pero existe cuando la cadena es ergódica e irreducible. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuándo existe? Cuando la cadena es ergódica e irreducible. ¿Qué era ser ergódica? A ver si nos recordamos. Era recurrente positivo. Era recurrente positivo y el periódico. Recurrente positivo y más aperiódica. ¿Y qué era ser recurrente positiva? Ajá. O sea, habíamos visto que FI tenía que ser igual a 1 para que el estado I fuese recurrente. Y para que el estado I fuese recurrente positivo, ¿qué tenía que pasar? No busques, piénsalo, a ver si te acuerdan así nomás.
Me parece que era menor a 1. Y nulo. ¿Cómo? ¿Quién era menor a 1? FI. No, si FI es 1, si FI es menor, entonces I es transitorio. Ella se fue, ella es otra cosa. Era recurrente positivo. ¿Se acuerdan que habíamos definido una variable aleatoria que era T sub I? Como el... ¿Qué era? El mínimo n mayor que 0, tal que x sub n, o sea, volvía a I, ¿no? O visitaba por primera vez I. O sea, T sub I es el número de pasos que la cadena se tarda en visitar el estado I. Y habíamos definido M sub I como el valor esperado de T sub I, dado que la cadena arrancaba en el estado I. O sea, era el valor esperado del retorno ahí si la cadena había arrancado de ahí. Y habíamos dicho, que eso es lo que no se acuerda, es que si MI... Bueno, aquí hay que tener cuidado, porque fíjense, si el estado es transitorio, MI ¿cuánto da? Infinito. Da infinito, correcto. ¿Por qué, Kendra? Trampa. Porque siempre va a volver al mismo. Transitorio. No, perdón. Porque como nunca se va a quedar en el mismo estado, puede volver. Hay una probabilidad positiva de que vuelva a ese estado. No, M es infinito. Sí que existen estados infinitos. Infinitos estados. No importa, seguir intentando. A ver. Si es transitorio el estado, ¿sí? Existe o sea, quiere decir que FI es menor que 1, ¿sí? Eso quiere decir que 1 menos FI es positivo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y qué era 1 menos FI? La probabilidad de que partiendo de I, nunca la cadena regrese ahí. Si esa probabilidad es positiva, quiere decir que no es 0. Es decir, existe una probabilidad positiva, no nula, de chance de que la cadena no regrese nunca ahí, habiendo partido de ahí. Entonces, el tiempo esperado de retorno es infinito, precisamente. ¿Qué? Porque existen los estados transitorios, si se acuerdan en los ejemplitos que hicimos, son estados que tienen una flecha que sale de ellos, que si cogemos ese camino, que si la cadena agarra ese camino, nunca va a regresar ahí. ¿Se acuerdan? Había una probabilidad así positiva, lo sacábamos de ahí y veíamos que ya se quedaba por ahí dando vueltas en otra parte de la cadena, pero no podía regresar. ¿Ok? O sea que cuando FI es menor que 1, ese MI, ese valor esperado de retorno, efectivamente es infinito. Porque podrías tardarte, la cadena podría tardarse un número infinito, de hecho va a pasar, se va a tardar un número infinito al paso en regresar ahí. ¿Ok? Justamente porque es transitorio, o sea, no va a volver. Eventualmente, o sea, el número de visitas que la cadena hace a un estado transitorio es finito. ¿Ok? O sea que eventualmente la cadena, como la cadena sí va hasta infinito, si el número de veces que visita un estado transitorio es finito, quiere decir que eventualmente lo va a dejar de visitar. Ya no va más para allá. En el caso de que sea recurrente, ahí la cosa es más difícil, porque ese MI puede ser finito o infinito. Y de hecho hicimos un ejemplo, ¿sí se acuerdan? En donde MI daba infinito. ¿Quieren que lo vuelva a hacer?
Porque, o sea, en realidad tenemos tiempo. No sé, chicos. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Me voy a tomar esta foto y me voy a ir para atrás. Hoy vamos a hacer como los árabes. Me echa para atrás. A ver. Este es el ejemplo que me salté. Y dije, bueno, cualquier cosa hago este ejemplo para no empezar cadenas de Markov continuas chuecos. A ver, fíjense, esto es justamente lo que acabo de decir. Tiempo esperado hasta revisitar un estado, eso es MI. Cuando FI es menor que 1, quiere decir que mi estado, el estado I es transitorio. En ese caso, ese valor esperado es infinito. En el caso de que FI valga 1, esta es la parte difícil, aquí es recurrente. Pero entonces, cuando es recurrente, pueden pasar dos cosas. Puede ser que MI sea finito, o puede ser que MI sea infinito. En este caso, nosotros vamos a decir que el estado es recurrente positivo. Y cuando tenemos un número finito de estados en la cadena, un estado recurrente solo puede ser recurrente positivo. O sea, como tiene un número finito de estados, ¿sí? Quiere decir que visita con frecuencia los estados recurrentes. Que se le acaban los estados a donde puede ir a la cadena, cuando tiene un número finito de estados. ¿Okay? No. Y habíamos dicho también, ajá, dime, Santiago. No, pues lo que menciona de que seas menor a infinito, y si hay o sea, hay una forma de infinita, pero así, pues, el M no sería infinito también. Pero es que MI es el tiempo de retorno, el valor esperado del retorno. Entonces, si regresas inmediatamente, ese valor esperado va a ser chiquito, de hecho, porque el tiempo de retorno es cortico. El problema es cuando ese detour puede ser muy largo. O sea, que tienes infinitos estados y hay un chorro de ellos que son recurrentes. Entonces, como hay tantos, la cadena se puede ir a pasear y quedarse un buen rato lejos de un estado recurrente y podría ser que ese tiempo de retorno sea largo. Porque el tipo, como hay muchos recurrentes, tiene que visitarlos a todos infinitas veces, por lo que eso se traduce en que el tiempo de retorno se va haciendo cada vez más largo a los estados recurrentes ya visitados. ¿Ok? Así que efectivamente puede pasar que ese MI es infinito, y eso es lo que habíamos llamado recurrente. Y de hecho yo le hice un ejemplo abstracto, un estado recurrente nulo, y lo monté para que vieran, para que matemáticamente se observara que puede pasar. ¿Bien? No lo hice por más nada. Ese ejemplo es este que está aquí, que dice, vamos a suponer que la probabilidad de que partiendo de I, la cadena se tarde n pasos en volver a visitar I. ¿Sí? Hace falta, yo voy a escribir esto. Esta es la probabilidad de que la cadena partiendo de I regrese ahí en exactamente n pasos. ¿Correcto? Y fíjense que esa probabilidad la estoy poniendo de tal manera que cuando n es grande, esa probabilidad tiende a 0. ¿No? Como que a medida que la cadena avanza más en el tiempo, la probabilidad de que partiendo de ahí regrese a I en un número grande de pasos es cada vez más chiquita. Si lo ven, ¿no? Está pensado así, porque cuando n tiende a infinito, esa probabilidad va a tender a 0. ¿Lo ven? De hecho, va a tender a 0 rápido. ¿Ok? Entonces,
no sé si se acuerdan, pero nosotros habíamos definido una F sub I J, que era la probabilidad de que partiendo de I eventualmente visitáramos J. Y eso lo habíamos definido como, a ver, esto es, partiendo de I. Pero eso no me dijo. ¿Qué cosa? Es que el proyecto está muy a la derecha. Ah, sí, de hecho, voy a escribir más, sí, O si lo puede cortar, digamos. pongo más allá. O sea, la dirección. Creo que se tiene que mover. ¿Qué es el zoom de la mano? No, es el proyector. Es el proyector que está como torcido, ¿no? El lente se tiene que mover. Tiene que ser más chiquito. La dirección. No, sí, por nada, no. Pero si escribo más a la derecha estamos bien. Sí. Lo que tengo es que tener cuidado de tener un margen ahí. Ustedes me avisan. Si empiezo a escribir y no se ve, me lo dicen. Entonces, esta es la probabilidad de que partiendo de I, eventualmente la cadena visite el estado J. Okay, y habíamos visto que esto era igual a F sub I J en N pasos. ¿Se acuerdan quién era esta? Esta era la probabilidad de que partiendo de I la cadena visite J por primera vez en N pasos. Entonces hace como sentido que como es por primera vez, pues la probabilidad de que lo visite, o sea, que eventualmente vaya a J, quiere decir, bueno, puede ser que voy de I a J en un paso, o voy de I a J en 2 pasos, o voy de I a J en 3 pasos, o voy de I a J en 4 pasos, y eso puede ser igual, o sea, puedo tardarme hasta infinitos pasos, inclusive. ¿Ok? Fíjense que no todas esas probabilidades de subir J a la n, digamos, paréntesis n, van a ser distintas de 0, ¿no? No todas, porque hemos visto cómo podemos ir del estado I al estado J, pues hay caminos de longitud 3 y de longitud 5, ya, punto. No hay forma de ir entre esos dos estados en otro número de pasos. ¿Ok? O sea que en este caso esa sumatoria tendría 2 términos nada más. ¿Sí? Pero bueno, pasan cosas complicadas entre los estados, la forma genérica de escribirlo es esta, ¿okay? Donde muy probablemente muchas de esas probabilidades, muchos de estos sumandos van a ser 0. ¿Ok? Entonces, ¿quién es FI? FI es F sub I. O sea, es la probabilidad de que partiendo de I eventualmente visites el estado I. O sea que ese F sub I J de N es precisamente esto que estamos diciendo aquí. Como TI es la variable aleatoria en la que visitas por primera vez el estado I, después de partir de I, esta cosa es precisamente F sub I en N pasos. ¿Ok? O sea que usando esta fórmula, lo voy a poner aquí, esto, eso es justamente lo que estoy usando aquí. O sea, por un lado, FI, FI, que es la sumatoria desde desde N igual a 1. O sea,
Pero ahora está muy a la derecha. Porque- Ay, no me fíes, querida. A ver, no tú. Digo, Gracias. de nada, gracias. Tú me entiendes, ¿verdad? Que le estoy hablando al proyector, no a ti. A ver, espera. Es esto que está tapando. No, igual no se ve. No sé. Sí, sí, porque no Hasta puedo perfectamente. Yo se los muevo. Ahí está. Perfecto, mucho mejor, ¿verdad? Ya. No puede con nosotros. Corta. Pero que le habrán dado un golpe que se movió el lente. La han hecho zoom, sí, hay que mover el lente también. Ya. Ahora en el break lo intentamos. Ya. Entonces, fíjense que esto, en este caso, es esto, ¿no? Escucha, aquí he debido poner I. Sí. Gracias. Y. Entonces, este I igual a N, dado que X0 es I. Sí, es. Y ahora es 1 entre N. ¿Ok? Y entonces aquí es donde convertimos esa fracción en la fracción 1 entre N. Eso lo hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Y yo les dije, moja, noten que 1 entre N menos 1 entre N más 1, esa suma da, lo sumo, da N más 1 menos N, o sea que da exactamente 1 entre N más 1, N por N más 1. ¿Qué? O sea que efectivamente esa suma, uso esto aquí, la puedo escribir como eso que está ahí. De hecho, el límite de la suma parcial desde I. Ay, dale con el I. No sé por qué siempre uso I en las sumatorias y ahora justo no puedo. N igual 1 hasta M, y este límite es M, no N. Pero estoy buenísimo. M. ¿Qué? De 1 entre N menos 1 entre N más 1. Escucha, qué cantidad de cosas hace uno con el celular. Es que yo hacía un descontrol de todo el fin de semana. O sea, yo no podía ni comer porque yo no tenía celular. Estaban todos quejándose. Bueno, ha sido bueno porque se han dado cuenta que dependen mucho más de mí de lo que quisieran. Así que yo creo que me va a tardar, ya tengo el celular, me va a hacer la loca, no voy a instalar ningún aplicativo por una semana para que aprendan bien la lección. Si es que yo no me vuelvo loca. Entonces, fíjense que lo interesante es que esta suma era una suma telescópica. ¿Se acuerdan? Sí, que hicimos la cuenta y sobrevivía únicamente. Eso creo que no lo voy a hacer. Creo que esto sí lo hicimos. Pues, el primero y el último. El primero y el último. O sea que esta cosa efectivamente daba 1. O sea que hemos calculado FI para ese estado I que tiene esa probabilidad de retorno, que partiendo de I la primera vez que regresas ahí, tiene esa probabilidad que tiende a 0 cuando N tiende a infinito. Por lo tanto, FI es un estado ¿cómo? Es recurrente. Como es recurrente, no sabemos si es que su valor esperado es finito o es infinito. Y como la hipótesis del teorema de la estacionaria requiere que nosotros sepamos si el estado es recurrente nulo o recurrente positivo, tengo que venir para acá y calcular cuánto vale MI. ¿Quién es MI? Era la esperanza del primer retorno, dado que la cadena arrancó del estado. Pero esa variable aleatoria TSUI, dado que X0 vale I, o sea, una variable aleatoria condicional,
Esto eso ya lo aprendimos en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿qué valores toma de su I? Recuérdense cómo se calcula el valor esperado de una variable aleatoria. Es el valor que toma la variable por la probabilidad de que lo tome. ¿Sí? ¿Y la probabilidad es? Y la probabilidad es esa. Entonces, tengo que sumar, porque TSUI es discreta, ¿sí? TSUI es discreta. Abajo sí se ve, ¿no? No es Sí, que sí. me quitaron también No, sí, no. de abajo. Entonces, ¿y qué valores toma TSUI? Yo puedo retornar partiendo de ahí, puedo retornar ahí en un paso o en dos pasos, en tres pasos o hasta infinito, ¿sí? Porque es recurrente, ¿ya? Entonces, desde 1 hasta infinito, del valor que toma la variable aleatoria, que es n, por la probabilidad de que esa variable aleatoria que it happens to be conditional, ¿no? Es condicional, entonces tiene esa cosa. O sea que da la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de n por, y ahora pongo la probabilidad. Entonces aquí lo odioso de esto, que bueno, un ejemplo así es que queda la serie armónica y esta serie diverge. Por ser la serie armónica. Ustedes deberían haber visto esta serie en algún momento, porque es la serie que es ejemplo de toda cosa. Esta serie es como maldita, porque 1 entre n diverge, pero si ustedes ponen 1 entre n a la 1 más épsilon, ese épsilon tan chiquitito como ustedes quieran, esa ya converge. O sea que esta es la desgraciada del pan, ¿no? Porque es justo la que no. Okay. Que el término, el sumando, a pesar que tiende a 0, o sea, cosa que es poco intuitivo, el sumando tiende a 0 y eso es lo que hace que normalmente las series converjan. Esta tipa, a pesar que tiende a 0, no tiende a 0 lo suficientemente rápido para que la serie converja. ¿Ok? O sea que esta tipa diverge, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Es recurrente nulo. Es recurrente. O sea que el estado I es recurrente. Y yo les quise hacer un ejemplo para que se dieran cuenta que puede pasar, porque ustedes hasta ahorita, por lo menos los que han pasado por mis manos, no han visto nunca un valor esperado que dé infinito. ¿Ok? O sea que había que hacerles uno. ¿De acuerdo? Claro, y es abstracto, pero la verdad es que estas cosas aparecen en los problemas de verdad más a menudo de lo que uno cree. ¿Ok? Entonces, bueno, y es recurrente nulo, y bueno, puedo pasar. ¿Okay? Entonces, el teorema tenía como hipótesis, ojo que aquí, o sea, cuando MI da infinito, o sea, si I es recurrente y MI da infinito, entonces I es recurrente nulo. Si I es recurrente y MI es finito, entonces es recurrente positivo. Lo escribo. Si I es recurrente y MI es infinito y es recurrente. Poner así. Donde más tengo espacio aquí. Y si I es recurrente, pero está en verde, ¿ah? Recurrente y MI es finito y es recurrente positivo. ¿Okay? Por supuesto hay una lámina que dice eso. Ok, entonces vámonos al ejemplo de una. Vamos a hacerlo, ¿sí? O el teorema, recuerdo el teorema. No, hacemos el ejemplo, ¿sí se acuerdan? ¿No?
Ya. Salió mucho más largo de lo que yo quería. Borro. Voy a tapar aquí. ¿Ok? No vean. Y verde además. Más acá, aquí arriba. Ajá. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Los unos son más posibles. Ay, O sea, pucha, tengo que destapar un minuto porque no me acuerdo si numeré. creo que era cero. Volteé para el otro lado. Sí, era cero. ¿Era cero? Cero. Sí, era cero. No se lo mire. No me acuerdo. O sea, No se lo mire, me acuerdo. lo estoy viendo. Ya. Ya Era después, cero. después. A ver, entonces la cosa empieza en 0, 2 y 3. Es que si no se vuelve un rollo, pues. Vamos a enredar con las 0, 1, 2 y 3. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primerito que tenemos que hacer? Pilarita cansada, estamos pasando el lunes, semana que viene. Yo en cambio estoy fresca como una lechuga. El director estuvo en mi casa hasta las 12 de la noche. A ver. ¿Por dónde empezamos? Hay que hacer el diagrama, ¿no? Porque tenemos que clasificar los estados para ver qué onda. Ajá, por ahí empezamos. Entonces, háganlo pues. Despiértense, vamos a hacerlo porque si no, después les voy a poner, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a jugar, vamos a hacer un modelito y le vamos a hacer todo el modelito. Háganlo ustedes para que se despierten, porque aquí estamos todos cansados. Y hoy hay tiempo. Semana 14. Semana 14, parece mentira. Y eso que este ciclo a mí se me pasó rápido. ¿Verdad? ¿No? A mí se me ha pasado rápido. Si me tocó trabajar todo el fin de semana, entonces el lunes amanezco como si me hubiese pasado un camión por el sitio. Ah, yo quería ver mi WhatsApp. ¿Puedo ponerlo en pausa? Ya va, espérate, pero como regreso aquí ahora mi cosa aquí. Perdón. No, puedo verlo después. Es que no le he avisado a mi marido que ya tengo teléfono. Y no le puedo avisar si no es por ahí. Ya. No importa, que me extrañe. Qué mal. Ah.
¿No? ¿Cuánto es la tasa de llegada de clientes? Sí, porque esa es la cosa, si llegan bastante, pero entrevistar no. No, de eso digo, seguir, tomar muestreos. Seguir, que es otra cosa. Por eso es que era bueno compartir con otro equipo, pues, para eso. Son 10 segundos. Ya. Bueno, tienes que cambiar la tolerancia. Claro, más grande, perdón. Tienes que ser menos tolerante. No más tolerante. ¿Cómo es? Tienes que hacer la tolerancia más grande para que sea menos preciso. Porque no tienes, porque 450, y puedes calcular cuánto te tardarías en acumular 450 clientes. Porque sabes cada cuánto llega. Es que en hora punta, y además cuando vas en hora punta no es tan fácil seguirlos. De paso. Gracias. Es parte del asunto. Sí. Entonces, a ver, ya hicieron el diagrama de transición. Del 0 voy al 3 con probabilidad 1, ¿no? Y del 3 al 0 también con probabilidad 1. Ya. Después, del 2, puedo ir al 1 con probabilidad 1/3. Al 3 con 1/3 y al 3 con 1/3 así mismo también. y al 2 con 1/3. Y uno tiene una probabilidad 1 de empezar así. Y del 1 voy al 1 con probabilidad 1. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Son 3 clases. Son 3 clases. ¿Cuáles son las 3 clases? 0, 3 es una clase. 0, 3 es una clase. 2 es una clase y 2 es una clase y 1 es una clase. ¿Qué tipos de clases son? La clase 0,3, ¿cómo es? Es reducible. Es irreducible. irreducible. Bueno, por definición todas las clases son irreducibles. Por eso el 0 y el 3 están en la misma clase. ¿Correcto? Irreducible. Sí, pero así se define la clase. Entre el 0 y 3 se publica. El de 0 y 3 parece. Ya, por eso es que están en la misma clase. Ya. Okay. O sea, hay que decir que una clase es irreducible, es redundante, porque así las montas. ¿Correcto? Sí. Ya. Entonces, desde que el 2 no se comunica con el 3, por ejemplo, porque del 2 al 3 puedes ir, pero una vez que caes en el ciclo 3-0, ya no puedes regresar al 2. Las 3 clases son recurrentes. Que no hay forma de salir a la otra clase. Las 3 clases son recurrentes, ¿están de acuerdo con Santiago? A ver, la 0 es recurrente. Yo salgo del 0 y voy a volver al 0 siempre en 2 pasos. ¿Lo ven? Es recurrente. Y la 0,3 es la periódica. Si yo salgo del 0, ¿en cuántos pasos regreso al 0? Es periódico, sí. Es periódico, siempre regreso en 2 pasos, ¿lo ves? Sí, sí, la periódica con. O sea, es periódica. Ya. Periodo 2. ¿Sí? ¿Y el 2? ¿Cómo es el 2? Bien, del 2 yo puedo volver al 2 en un paso. Es aperiódica, el 2 es aperiódico, sí. ¿Qué más? Porque vuelvo en un paso, o sea que el máximo común divisor
Ya me va a dar uno. Ah, sí, transitorio. ¿Qué más? Transitorio. Es transitoria. ¿Lo ven? Sí. Porque probabilidad positiva de salir y no sé. Correcto. Hay una probabilidad igual a 2/3 de salir y nunca regresar. Esa probabilidad no es 0. ¿Ok? Bien. ¿Y el 1? Si es recurrente, periódico. Miren el 1 que tiene. Es absorbente. Si es absorbente, es recurrente. Acuérdense que absorbente es que tiene un 1 en la diagonal. ¿Se acuerdan? O sea, la probabilidad de ir de 1 al 1 es 1. Entonces, esta no solo es recurrente, sino que es absorbente. Y Periódica. aperiódica. Ok. Las que son recurrentes, ¿cómo son? ¿Recurrente positiva o recurrente nula? La 1 es positiva y la 2 es... Las 2 son positivas. Porque mencionó que por más que haya algún, pues no... el paso... ¿Cuántos estados tiene la cadena? Primero tiene 2. Perdón, 4. No la cambié. Ya, y las clases también tienen un número finito de estados. Entonces sería todo positivo. Entonces la recurrencia solo puede ser positiva. O sea que esta es recurrente positiva y la otra también, pues no queda otra. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Profe, y el 2 no. ¿El qué? ¿Por qué el 2 es recurrente? Fíjate que el 2 tiene una probabilidad positiva de salir y no regresar. Es 2/3 la probabilidad de salir y no regresar. ¿Cuánto vale FI para el 2? A ver. F2, perdón. ¿Cuánto vale F2? No. Solo un tercio. Solo hay una manera de partir del 2 y volver al 2 y es 1/3, que es menor que 1. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Que F2 es menor que 1, a 1/3. La única posibilidad de partiendo del 2 regresar al 2 es a través del bucle. Si salgo el 2, como cualquiera de los otros dos caminos, ya no regreso. O sea que esa F2 es facilita de calcular, es transitorio. ¿Ok? Ya, buenazo. Y si me piden ¿qué pasa con el límite en este caso? Límite cuando n tiende a infinito de esta probabilidad. Miren, vamos a ver. Esta que está aquí satisface las hipótesis del teorema, ¿lo ven? Esta satisface, lo voy a poner en negro. Ahí no sé. ¿No se ve? Ah, Sería la única, ¿no? Tiene que ser recurrente positivo y aperiódico. no importa, miren. A ver si me deja, creo que sí. Ahí está. Esta satisface las hipótesis del teorema, ¿no? ¿Okay? Pero como es el 1, quiere decir que yo tengo que mirar, fíjense yo, en teoría, lo que dice el teorema es que yo puedo hacer pi1 por su matriz de transición en un paso, porque ese estado tiene un solo estado. Entonces la matriz de transición ya no es una matriz, es una matriz de 1 por 1, que tiene un 1. ¿Ok? Esto tiene que ser igual a pi1. Pero además, la sumatoria de los pis dentro de esa clase tiene que sumar 1. O sea que necesariamente aquí pi1 es 1. No es 1, porque tiene un solo estado en la clase. Y esa es la única clase que satisface las condiciones del teorema. ¿Sí? ¿Cuánto vale
en el caso periódico, yo tengo a 0,3. Fíjense que el teorema decía que ese límite era único, existía, y la estacionaria, o sea, el límite era igual, se calculaba como pi por p igual a pi con la sumatoria de los pi sub i igual a 1, únicamente en el caso ergódico e irreducible. O sea, para que sea ergódica tiene que ser aperiódica, y la clase 0,3 es periódica. Para el caso periódico, lo que habíamos dicho es que ese límite no existía. ¿Se acuerdan? Hicimos la matriz esa 1, 0, no, ¿cómo era? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Queda la identidad de que Ajá, que cuando le elevábamos al cuadrado daba la identidad, y que cuando le elevábamos a una potencia al cubo era la misma. Habíamos dicho que en el caso periódico ese límite no existía. Entonces, para este caso, no existe el límite. ¿Ok? Sin embargo, fíjense, si nosotros tomamos, miren esta submatriz, a ver, la submatriz del 0,3, o sea, 0,0, 0,3, 3,0 y 3,3, es la submatriz de la clase. O sea, es la matriz de transición para esa subcadena, si quieren. ¿Ok? La matriz de transición de esa, yo voy a poner aquí pi sub 0, pi sub 3, por esa submatriz que es 0, 1, 1, 0. Miren quién es la matriz, por cierto. Es la misma del ejemplo que habíamos visto la otra vez. Sí, que podrá la identidad. Y fíjense que aquí es intuitivo que la cadena efectivamente pasa la mitad del tiempo en 0 y la otra mitad del tiempo en 3. Fíjense que si arranca la cadena en 0 o arranca la cadena en 3, se queda ahí ciclando para siempre. O sea que claramente ese límite depende de la distribución inicial. Depende de que yo arranque en 0 o en 3 para que la cadena pase la mitad del tiempo en cada estado. Cuando ustedes resuelvan eso, se van a dar cuenta que pi0 es igual a pi3 y es igual a 1. ¿Okay? Entonces, acuérdense que el teorema dice que para el caso periódico, o sea, cuando yo tengo una cadena irreducible, recurrente positiva, pero periódica, ¿ok? El límite no existe, depende de la distribución inicial, pero todavía puedo calcular pi0 y pi3 resolviendo las ecuaciones. ¿Ok? Pero, no porque depende de la distribución inicial. Igual, claro, fíjate, si arrancas, o sea, si arrancas en 0, ¿cuánto da el límite? O sea, fíjate, si yo tengo, a ver, si quiero calcular la probabilidad de que X, si X0 es 0, ¿cuál es la probabilidad de que X2 sea 0? De hecho es 1, ¿no? Es solo uno, claro. Es solo... Pero eso es 2. ¿Qué pasa si yo en lugar de 2 pongo un n aquí? Sería encima de Este que ahí te dice, ¿qué pasa si n es impar? Acuérdate que aquí, o sea, 0, 1, 1, 0 elevado a la n da, ¿qué cosa?
Si es Era- si es impar y par. Ser impar da la misma. Si n es impar, espérense, me voy a cambiar de color porque si no, no voy a poder escribir sobre la cosa azul. Si n es impar, da eso mismo. Y si n es par, da la identidad, ¿no? ¿Ya? Yo para saber el n necesito saber dónde empezó. ¿Lo ves? Entonces esto va a ser, fíjate, si n es impar y arranqué en 0, entonces esto me va a dar 0. Y si n es par, esto me va a dar. Fíjate que depende de dónde arranqué. ¿Sí lo ves? Sí. Ya. O sea que las respuestas a las preguntas que hacía para el caso periódico son: el límite no existe, depende de la distribución inicial, pero todavía puedo calcularlo para algunos casos resolviendo el sistema de ecuación. Y además, ese límite me da una idea de la proporción del tiempo que la cadena pasa en cada estado. Fíjense que es bien intuitivo que esa cadena pasa un medio, la mitad del tiempo en cada estado. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el estado 1? Si arranco en 1, fíjense que el 1 está solo. O sea que el único estado que puedo arrancar es del 1. ¿Sí? Si arranco del 1, la probabilidad de en infinito estar en 1 es 1 también. ¿Ok? O sea que tenemos pi1 vale 1, pi0 es igual a pi3 y es igual a 1 medio. ¿Y cuánto vale pi2? ¿Cuál es la probabilidad de que partiendo del 2, porque no puedo partir de ningún otro estado porque el 2 está solo en su clase, partiendo del 2, ¿cuál es la probabilidad de infinito estar en 2? 2. ¿No? Si yo parto del 2, ¿cuál es la probabilidad de infinito seguir en 2 si el estado 2 es transitorio? Es 0. Es 0. ¿Lo ven? Entonces, es uno de esos teoremas que hay que pensar, ¿no? O sea, el caso más fácil es que me pidan, que me den una cadena en donde se satisfacen las hipótesis. ¿Ok? Que ahí aplico a ciegas y chao. Pero yo tengo curiosidad, ¿qué pasa si yo meto esta matriz en R? ¿Qué me da? No sé si lo tengo aquí, por cierto, pero voy a tomar la foto. ¿Ya? ¿Puedo borrar? No. No. Se quedó fea esa pizarra. Bueno, por una que esté fea. Ya. Déjenme ver si por casualidad esto lo metimos en R. Si no, lo vamos a meter ahora. No la metí. Metámosla, porfa. Vamos a meter esta cadena en R. Lo pueden hacer ustedes. ¿Tienen sus computadores ahí o lo meto yo? A ver, vámonos a R. A ver, me voy a copiar, voy a hacer trampita. A ver, ¿dónde está? Aquí distribución estacionaria. Voy a venir al código de R que tengo. Me lo voy a copiar porque qué fastidio pensarlo otra vez. A ver, control C. Y me voy a venir aquí al ejemplo este. Le voy a poner en R. Ay, Dios santo. A ver, y aquí. Bueno, izquierda. Ya.
Voy a poner esto. Y mi matriz ahora me la dicta. Ah, aquí la tengo justamente. ¿Ustedes me están viendo? No me están viendo. A ver, perdón. Déjenme que vuelva a compartir, pero voy a compartir ahora mismo. Ya. Estaba jurando que ustedes me estaban viendo. Ahí. ¿Sí me ven? ¿No lo tengo escrito? ¿Me pueden dictar la matriz? Cero. Tres ceros y un 1. Ya. Y ahora esta matriz era de 4 por 4, ¿no? Sí. Y por Igual, 4, lo demás es igual. La segunda fila. 0, 1 y 2 ceros. 0, No, y 2 ceros. 1, 0, 0. Así era. Sí. Ah, sí, porque esta era la... Ok, y lo que yo hago, que no tienen por qué hacerlo, pero yo la invento para poderla ver tal como es. Ok, entonces ahí, ¿cuál era la tercera? 0, 0, 0, tercio, un tercio. Bueno, yo cuando trabajo en esta cosa soy bastante fastidiosa. Un tercio. Y luego 1 y 3. Tengo que poner una coma ahí. Y el último era 1 aquí y 0 en todos los demás. Si yo estuviera trabajando sola, la intentaría bonito. Pondría más para acá y esto más para acá para que se vea exactamente cómo es la matriz. Cuando uno ha trabajado con matrices grandes, a veces es importante poderlo visualizar bien. Ahorita es irrelevante, digamos, pero ahí está. Y aquí me faltan las comas, o sea que se va a apuntar mal, coma, y aquí ya está. Estoy bien, ¿no? Sí. Ya tengo todos los... Ok. Es de 4 por 4 y quiero que se llame esto, solo que ahora el ejemplo 2. ¿Ya? ¿Era el ejemplo 2 o el ejemplo 3? Ejemplo 3. Ya. Ok. ¿Ah? Ah, no estoy poniendo el plot. ¿Qué pasó? Me faltó un paréntesis, ¿no? ¿Han llamado a la librería? No, la librería ya está llamada, no sé, bueno, a lo mejor no la he corrido. Sí, la corrí. Sí, era así. Sí, ahí está. Primero que los números del 1 al 4. Siempre. Ya. Esto, y efectivamente lo hizo bien. La cadena no es irreducible. Hay un estado absorbente en 2, que era el 1 de antes, que era el segundo estado. Me había olvidado que se podía hacer eso. ¿Ah? Me había olvidado que se podía hacer eso. ¿Qué cosa? CNR que salía de una vez en la clase de recurrencia. Ya. ¿Y quiénes eran las estacionarias? ¿Cómo era? Era steady states. Steady states. ¿Ven que ahí está? De MC. Acuérdense que le tienen que pasar el objeto tipo Markov chain, ¿no? No le pueden pasar M. Ustedes tienen que cargar la cadena de Markov. Hay que decirle en M, le estoy pasando la matriz de transición en un paso y después aplicar todos los comandos para todas las cosas que tiene la librería con el objeto Markov chain. Ya no es M la matriz de transición, sino es el objeto que creaste con esa matriz. Fíjense que aquí justamente yo le estoy diciendo la matriz de transición en un paso es M. ¿Ok? Ya.
tengan cuidado durante el examen de ir cambiando las matrices, en los nombres de las matrices, porque si no, podrían estar sacando las cuentas de una matriz previa, que no sea la matriz del problema en donde están. Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Ya? Y ahí está, miren cómo les da el resultado. A ver, ¿qué significa lo que está ahí? Porque esa última parte es la estacionaria. Fíjense que está diciendo que pi1 y pi4, que son los estados originales 0 y 3, eran un medio. O sea, pi1 y pi4 aquí equivalen al pi0 y al pi3 de antes. ¿Correcto? Y después nos dice que... ¿Cuál es la otra? No, la primera es el vector de la clase 1. La primera fila. Exacto. Y los segundos sí Los segundos y los signos. Pero fíjate que no te reporta el estado... Ah, bueno, sí, porque te dice que es 0, pi3. ¿No? pi3 es el estado transitorio. El 3, aquí es el estado transitorio porque aquí comenzó numerando. ¿De acuerdo? Pero fíjense que hay que saber un poquito para entender qué es lo que te está dando. ¿Correcto? No es que haya fácil, ¿no? ¿Para qué me enseñó todo lo otro? Hay que tener un poquito de cuidado con qué es lo que está pasando ahí. ¿De acuerdo? Ay, pucha, no les di break. Pero nada. O sí hicimos, no, sí. No hicimos. Bueno. Ya. Bueno, hagamos un break, pues. ¿Parece? Sí. Por favor. Creo que sí. Hace falta. Después jugamos. Este semestre no lo puse a jugar con el gato y el gato. Esto, a ver. ¿Qué? Ah, ya. Son las 3:12 a las 3:22.
Ok. La gente se fue y no volvió. Esa la... Nos va a ponerle. Ahora, sobre el Grisal, sería mucho que No, no sería mucho. Pídenselo a Fabián. bueno. Él dice que. ¿Por qué más tiempo? ¿Qué más tiempo? En mi caso yo no podía, o sea, no estaba viendo Pero 10 días. Sí, pero para continuar se dio falta. Bueno, Son 10 días. Pero si lo abrimos más, no pasa nada. ¿Y el otro precursor se retrasa o habla continuamente? o sea, puede abrir dos al mismo tiempo. ¿Cuál es el otro El precursor? continuas, que Continuas, pero todavía no hemos visto. Antes No hemos visto. ¿Cómo vas a hacer continuas si no hemos empezado? Ya. Muchacho, no me sientes. A ver. Gente, miren. Este es un laberinto. ¿Ok? Este problema es bonito por múltiples razones. Pero, a ver. Vamos a suponer que tenemos un trozo de queso aquí. A ver, ¿cómo pinto un trozo de queso? Y la es increíble. Okay, esto es un trozo de queso. No sé por qué lo hice triangular, pero un trozo de queso. Y aquí. Hay un gato. Mis habilidades de pintar gatos no son muy buenas, pero ahí hay un gato. ¿Ok? Y un trozo de queso, si quieren lo podemos hacer y me también. Tiene huevos. ¿Ok? Entonces, cada una de estas casillas, si quieren, ustedes lo pueden ver como cuartos. ¿Ok? Y el gato se puede mover una casilla a la vez. Vamos a ponerle puerticas. ¿Okay? Vamos a suponer que el gato puede salir, por ejemplo, de esta casilla, puede ir, y es más, podemos numerarla. Vamos a decir que esta es la casilla 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. ¿Ok? Entonces el gato cuando está en la 1, el gato puede ir a la casilla 2 en un paso o puede ir a la casilla 4 en un paso. Y elige una puerta al azar, esto sin pensársela mucho, ¿no? Es al azar. Por supuesto, cuando está en la casilla 2, el gato podría volver a la casilla 1, ir a la casilla 5 o ir a la casilla 3. Se puede mover a cualquiera de las casillas, ¿cómo se dice? Contiguas. Aledañas, vecinas, sí. Ya. Y lo mismo aquí, o sea, cuando está en la 5, ahí puede ser un desmadre, ¿no? Porque la 5 puede ir a la 2, a la 6, a la 8 y a la 4. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Solo se puede mover una casilla a la vez y solo se puede mover a las casillas continuas. ¿Ok? Se quiere modelar esto como una cadena de marcos. El objetivo del gato es comerse el queso. Pero, como dije, el gato se mueve aleatoriamente de una casilla a la otra. No es que va oliendo el queso y entonces a medida que se acerca al queso, la probabilidad o sea, que el tipo no piensa, ¿ok? O sea, y no huele. O sea, Se mueve al azar. Podría regresar a una misma casilla que ya he visto. Correcto. O sea todo eso. Sí. Puede dar infinitos pasos. Sí. Por eso mi marido lo llama el problema del gato anósmico. ¿Qué? Anósmico. O sea, anósmico. A ver, chequeen en internet que no pueden leer. No hay ni idea que sea. Ajá.
Creo que lo dije bien. Anosmia. A ver, o busquen Anosmia. anosmia. Ahí está, aprendemos una palabra nueva. Además. ¿Ok? Entonces, hay que modelar esto como una cadena de Markov discreta. ¿Cómo lo hacemos? Por cierto, este problema lo puse en un examen hace años. ¿Ah? Como que pongo un circulito 1, 2, 3, y 5. Sí, sí, pero ¿quién es la cadena? Primero que nada, tienes que decir quién es X. Xn es ¿se puede ser el cuarto? ¿Dónde está el gato? Para que uno vaya a ¿Dónde 9. está el gato del enésimo paso? Para que uno vaya a 9. O sea, es la casilla, si La quieres. casilla. La casilla Entonces encuentra el gato. en donde se encuentra el gato. Después de n movimientos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eso es una cadena de Markov? Por cierto, el juego se acaba cuando el gato llega a la casilla 9 y se come el queso. Cuando el tipo detecta que está en el mismo cuarto con el queso, se lo come y ahí se acaba el juego. ¿Ok? ¿Por qué sería por la propiedad marcoviana de... O sea, hay que modelar una cadena de Markov discreta. Hay que empezar por modelar. Después vamos a hacer preguntas. No debería depender en todo caso de los estados anteriores más que el presente y futuro. ¿Cómo tienes el limitante de los costados? Solo puede hacer un paso a la vez, entonces no importa el resto. Estar en, Pues no les importa estar lo en que cada se casilla delimita, ¿no? Solo importa- Solo importa que la casilla donde está Yo- para saber cuál es la probabilidad de a cuál casilla se puede mover. Ya. ¿Qué más tenemos que hacer? O sea, eso parece que es marcoviano, ¿verdad? Eso es lo que nos dice eso que están explicando. Pero si yo necesito caracterizar esta cadena de Marcos, ¿qué tengo que hacer? distribución inicial. La distribución inicial. Bueno, la distribución inicial, y- ¿cuál es la probabilidad de X0? Bueno, ¿cuántos estados tiene esa cadena? Yo creo que después de definir quién es XN, Claro, el siguiente paso es decir quién es ese. Ese Es de 1 a 9. una nueve. Correcto. 1, 2. Ok, ahora sí. ¿Qué estábamos La haciendo? distribución inicial. Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que X0 valga I? Para I en S. ¿Quién es? Sería uno B, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tome un valor de 9 valores? A ver. Porque I es uno de los estados. ¿Cuál es la probabilidad de que a tiempo cero el gato se encuentre en la casilla 1? Ah, no, perdón. En el 9 no tendrías que solo sería un octavo. No, pero en el mundo sí debe empezar. No necesariamente. Sí. Pero en un instante. Ah, sí. Claro. Ah, Este es 1 y entonces. el resto son ceros. Eso es. Ah, no había entendido. Y diferente cuando I es diferente de 1. ¿Correcto? Esa es la distribución inicial, porque me están diciendo que el gato a tiempo cero arranca de la casilla. No es que arranca de cualquier posición, yo les pinté el gato ahí a propósito. ¿Ya? Bien, chévere. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer para poder caracterizar esta cadena? La matriz de transición es un paso. La matriz de transición en un paso. ¿Cómo la hacemos? ¿De qué tamaño es esa matriz? Yo diría que es infinito. O sea, porque no puede, se lo olvida, así que va al otro estado, no puede regresar al mismo estado de eso. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto de estados?
Ah, tiene 9. Ah, 9 por 9. Solo 9. No, 9 por 9 sería. Siempre del tamaño. Entonces, 9 por 9. es de 9 por 9. A ver si aquí me cabe. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 6, 9, 8, 7, 7. Que vaya adentro. Su probabilidad De 1 a sí mismo es 0. Del 1 al 1, Es 0. no. 1. No. Porque se tiene que mover. Pero ahí Se tiene que mover. Tiene que dejar su casilla donde está. No puede llegar. Es 0. Es 0. Del 1 al 2, Es 1. 0.01. Persona, no se puede mover. No, 0.5. a las contiguas. Pero- A las contiguas. No hay puerta. En vertical también. O sea, No hay de sí. 1 a 5 se puede mover lo que sea. Puede ir al 4. No, el diagonal no se puede mover. No, en diagonal. Contiguas. Ah, no aplica la Ok, está bien. La 5 es contigua, pero no hay puerta. no hay puerta. Claro, Ya, la 2 y la 4, ¿no? claro. La 2 y la 4. Bueno, sería un medio o ser un peso. Bueno, no sé. Ah, ya. Entonces, a estas no se puede mover. 1, 0. Ya, me suma 1, ¿sí? Ya. De la 2, 0. A la 1. Es un. No. No, pero Es de la 2 puede ir a la 1, puede ir a la 3, y a la puede ir a 5. la 5. Sí. De la 2 puede ir a la 1. A las 5 y a No sé. 3 y 5. Un 3. Y el resto. Para las demás no puede ir. ¿Qué más? Y de 3, 2 igual. Entonces 2 está en medio. 2 y 6. Ajá. Un medio. El resto. Y el de 4 es un tercio. Solo es el 5 Su probabilidad es igual. De la 4 puedo ir al 1, al 5 y al 7. 1, 5, 7. Del 5 puedo ir al 2, al 6, al 4 y al 8. Ajá. Un cuarto. Al 2, 2, al 4, 4, 6 y 8. 8. Ese no puede, dice que Del 6, 3, 5 y 9. 3, 5 y 9. Ajá. Ese que era el 6. Sí, Pues yo me quedo chueca la matriz. Perfecto. Del 7 al 4 y al 8, ¿no? Primero, El 8, 7, 5, 9, 7, 5, 9. a ver, estoy el 8. 7, 5. 5, 7 y 9. Ajá. Un tercio. Un tercio. el 8 no fue el 7. Claro. Está acostadito. O sea, ahí una puerta. Perdí una puerta Para para un 4. es que no es dibujada la cuerda. Pero sí tiene. Haz una referencia y le puedes ir a los costados. A ver, ¿dónde está el Del 7 al 8 y del 7 8 al 8 una puerta. Ah, sí, aquí hay puerta. Hay una puerta. se infiere. Ah, La pinté al revés, pero no importa. Es vaivén, por lo. Sí, pero pues. eso tiene un nombre, se llaman. No. Ya me encontraron. Bueno, pero Y del 9, el 9 tiene uno, 6 y nada más. 8. Una probabilidad 1 a. no señor. Sí. Si está en el Ya 9, no se acaba. se lleva el 9, ya se comió el queso. No, Es porque había que llenarlo todo, ¿no? Sí, está engañado. El 9 es un estado. Bueno, a ver, clasifiquen los estados. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta es interesante aquí hacer con la estacionaria?
A ver, pensemos qué cosas podría yo preguntar en un problema como este. Como que cuál es la probabilidad de que ese movimiento llegue al peso. Ok, por ejemplo. Fíjate, esa no es con estacionaria. No. ¿Ya? De hecho, esas preguntas son fastidiositas. Porque fíjate que ir, o sea, que ¿cuál es el mínimo número de pasos? Por ejemplo, esa es una pregunta que yo podría hacer. El mínimo número de pasos que le tomaría al gato comerse el queso. Esa es una pregunta que podríamos hacer. ¿Ya? Podría ser, ¿cuál es el límite de que partiendo de uno no regresa? Y esta cadena, ¿cómo? A ver, clasifiquemos los estados de esta cadena. Todas son A ver, transitorias menos la última que es recurrente positiva. ¿todas son transitorias? ¿Seguro? Yo no leí papel. Bueno, con la Necesitas papel. tengo un diagrama de estado. Pero te puedo dar un plumón. Ah. Aquí todo el mundo trabaja. Toma, Hillary, despierta. Tú puedes. Es más, si quieres ver la pizarra de allá, ¿no? Sí, para estar mirando, creo. Para poder mirar la matriz y entonces veamos. Asegúrate que tienes tinta en el. Ajá. Ya. A ver, ayuden a Hillary. Sí, ¿cómo? Así que puedan. ¿Cómo hizo? ¿Cómo vas a Pones el medio. Flecha. Sí, se van a O pasar. sea, así vamos. Pensar un poquito cómo ponemos los. Ajá. ¿Sí? Pero A ver, empieza de 1 al 2, yo aprendo las probabilidades. Por cierto, este problema que parece un chistecito porque es un gato y un queso, es una de las formas, o sea, es el comienzo de cómo hacen en los centros de distribución para que los robots no choquen. Santiago, me estoy parando, ¿por qué te paras? ya, Ay, perdón. Parece chido, pero ya estábamos. pero parece chido. Ya me voy a parar. ¿Me escucharon o no me escucharon? La destrucción de robots. Fíjate que cuando el gato choca con, o sea, se concilia el queso, ahí hubiese ocurrido una colisión entre robots. El queso, en este caso, está quieto, no se mueve. Pero la siguiente parte de este problema, la parte B, ¿Y qué peso también? en el lugar del queso hay un ratón, que también se mueve de la misma manera. Y entonces el juego se acaba cuando el gato se come el ratón, ¿no? Y ese sí es Sería más fácil programar el juego, creo que sí. Pero se puede modelar. Serían dos matrices diferentes. O sea, tendría la misma. No, porque tú puedes tener que el conjunto de estados sean par. No tiene por qué ser 1 al 9. ¿Sí? Porque tienes que guardar la información de dónde está el gato y la información de dónde está el ratón. Luego de 4 Y fíjate que ahí se acaba, el gato y el ratón coinciden en la misma casilla. Puede ser un Sí, Fíjense que un problema sencillito, cómo se va complicando. a 7. Bueno, ese para laberintos más complicados son problemas realmente complejos, ¿no? Este es un laberinto sencillito, pero Cuarto. Y el 5 al 4. Pero los 4 es largo, no es largo.
Un cuarto. Y del 5 al 6. Parece que sí. Un cuarto también. Y del 5 al 8. 5 al 8. Acá lo tengo. Sí. De 6 al 5. Ya me importa, ya. ¿Cuánto, no? Sí. Lo bueno es su color, ¿sí? Me hubiese sido bueno ponerlo estado exactamente en la posición El 6, ¿no? bueno, Sí, son. en la misma posición que está en el laberinto. No sé. Ah, no es. No, igual sí. No sé. Porque solo se conectan entre ellos. Nunca lo sabremos. Solo se conectan entre ellos. No podría Sí podría. Pero no se va a juntar el 2 y el 1. De hecho, ustedes pueden dibujar esto ¿Por qué no sé? en R. No, porque están juntos por su vida. Así, claro. Pueden dibujarlo y de hecho, fíjense que el plot del objeto Markov Chain tiene un montón, o sea, busquen la ayuda del plot, que tiene un montón de parámetros. Muchas veces uno Se dice un cruza. plot del MC y se ve asqueroso. Sí, horrible. Entonces tienes que ajustar los parámetros para que la cosa se vea bien. Entonces busquen la ayuda para poder hacer bien el dibujo. ¿Dónde está la yo? Porque no es como. ¿Cuándo es Skype? La función. No, Sí, pero abajo hay como tres opciones. Ahí tú puedes poner aquí. Bueno, yo uso Replit y Replit tiene IA y en IA y la IA me dice. Poner vamos 8 a al 5, plot, Al 7. debería de salir 8. Yo creo que tiene razón. Órale, todo. Ya, pero hazlo tú, pensando tú. Va a ser el decirlo, Manuel. Sí. Y 9, no, sí, no. Así es. Está todavía puesto en con doble signo de interrogación te da el de la librería. Vamos a ir a la Pero debería de ahí está. Es que te sale aquí. Pero tenía que escoger el que decía plot de Markov Chain. Cuando puse signo de interrogación plot, apareció el plot de Markov Chain y ese es el que es. Cuando yo tengo que hacer una cosa de estas para un trabajo, entonces me busco esta ayuda para tratar de hacerlo lo mejor posible.
Sí, pero no sirve para ese color. ¿Qué foto? Pero si ves que en realidad es un pilot y sale, fíjate, ¿ves? Ay, pero tienes que recordar, el signo de interrogación, cerrar y pregunta. Y fíjate que aquí hay muchos plots, pero tú tienes que agarrar justamente el approach. Pero no hace falta que lo memorices. Bueno. Lo que te quiero decir es que tú pones, lo que tienes que recordar es el signo de interrogación para yo. ¿Okay? Y ahí te sale el. ¿Okay? Y entonces ahí tienes que buscar, pues tienes que leer cómo es la cosa. Seguramente aquí abajo hay ejemplos. ¿Ves? Hay ejemplos de cómo pintarlo mejor. O sea, llegaron, yo les envié como 70, 80 personas, pero ellos lo sobreparon y se lo copiaron. Entonces, La confianza. su museo, también su museo. No, el museo se nos enseña. Sí, a mí. Explique cómo hacerlo gráfico. Como normalmente. Todo lo que tienes que hacer es buscarte el. O sea, una consulta. En el proyecto la confianza, ¿cuánto puede ser? ¿Es aceptable? Depende del tiempo que tengas para recoger datos. Sí, es poco tiempo. Por eso, yo lo que digo es que tú vas variando el alfa y la tolerancia hasta que tú digas, bueno, para este tiempo entre llegadas, fíjate que tú puedes transformar el tiempo entre llegadas en tiempo de observación, ¿no? O número de clientes por hora. Si tú sabes que los clientes, que llega un cliente cada 5 minutos, entonces sabes que en 60 minutos llegan 12 clientes. Entonces, si el N te salió 144, pues ya sabes que necesitas 12 horas para llegarle a 144 clientes. Entonces, tú no tienes 12 horas. Entonces, cambias la confianza y dices, bueno, yo tengo para 4 horas entre todos. ¿Ok? Entonces voy a llegar a esto y reporta el nivel de confianza. En este proyecto, nosotros no estamos buscando alcanzar precisión, sino, evidentemente, si colaboran entre equipos, es mejor. Ese era mi sueño, era que todos cogieran la misma estación y dijeran, ya, el grupo 1 recoge estas 4 horas, el grupo 2, entonces ahí tienes bastante data y la cosa va a salir mucho mejor. Pero eso yo sé que es muy difícil de coordinar, ¿no? Entre todos. Entonces ahí está el grupo de estadística haciendo un solo proyecto entre todos y ya. Ahí lo que pasa es que surgió un líder, ese líder dividió el trabajo en partecitas y asignó un líder por cada parte. La cosa está funcionando. ¿Ok? Está bien bonito porque han trabajado en equipo, la cosa está funcionando. ¿Ok? Y ahora han decidido que vamos a escribir un solo trabajo y se van a dividir las partes del trabajo en equipos y ya, bueno, va a ser gigante. Va a ser gigante. Vamos a hacer un reel, de hecho, también. La posición va a ser el reel. El día 2. O sea, El reel, no, y va a haber. Y usted le pongo una pregunta después de ver el reel. No, lo que pasa es que va a haber un trabajo escrito. El trabajo escrito es por grupo.
Yo voy a estar, lo van a hacer en Overleaf, que es como un drive, pero de R. Entonces van a estar trabajando ahí y yo voy a ir dando feedback mientras van trabajando en cada parte. Y ahí me queda el registro de quién está trabajando y quién no. Yo lo puedo ver. La presentación final es el reel y yo creo que vamos a hacer una fiesta. Pero, o sea, en la expo se preguntará por persona o la nota grupal. No, las notas. Pero lo interesante es que ahí me queda todo el respaldo porque es un manejador de versiones. O sea, como yo voy a estar ahí desde el comienzo, pues voy a ver quiénes están trabajando y quiénes. Vamos a ver. Este te lo muestro solo. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿clasificaron los estados? A ver, así queda mucho más bonito. Sí. O sea, digo, es todo un arte saber dónde poner los estados para que la cosa quede bien. Por eso es que los dibujos que hace R no son tan lindos. Por eso es que hay que un poquito, lo que no vi fue, hay que mirar en el paper que yo les di de la cadena, de Markov Chain, de la librería. Ahí está la ayuda para hacer los gráficos mejor. Pero eso es obviamente para cuando tú vayas a entregar un trabajo. Entonces necesitas que el dibujo se vea bien, pues le dedicas el tiempo a los parámetros. ¿Okay? Pero bueno, ahí clasifiquen los estados, pues bueno, ya es la hora. Pero la idea es que clasifiquen los estados. Sí, que ya es la hora, pues. Me vota, profesor Francisco. Mañana, pero tomen fotos, no, mañana tengo que hacer otra cosa, pero háganlo pues, y en la asesoría lo terminamos. Eso sí. ¿Ya? Pero sobre todo, traten de ver si logran calcular la estacionaria ahí. Porque es irreducible la cadena. Sí. No. Fíjense que será todo un ejercicio calcular el periodo y todas esas cosas. Está bonito. Y trate de hacer el ejercicio con el gato y el ratón. No. A ver si les sale. Así no va a venir, ¿no? Sí, claro. No, se puede usar R, pero tienes que justificarme, ponerme en los pantallazos de R y esas cosas. Como escribir un docs o algo así. Sí, podrían escribir de una vez un cuarto, generar un PDF de ese cuarto. Todavía no se ha dado cuenta. Bueno, también se puede. Bueno, bien, chicos. Nos vemos mañana. Sí,